esta transmisión. Me da muchísimo gusto que la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional tenga esta presencia, tenga pues este contacto con el público, con otros músicos, y que podamos seguir en el discurso musical, si bien no en vivo y no juntos todos en el escenario, sí con esta posibilidad que la tecnología nos ofrece. Me da muchísimo gusto saludar y dar bienvenida a nuestra y nuestros invitados, a Paulina Serna-Huisi, quien es especialista en música antigua y quien nos hablará y hará referencias tanto de las 4 estaciones de Vivaldi, que es la primera obra o las primeras 4 obras que presentamos, porque cada una de las estaciones es una obra aparte, es una obra independiente, autónoma. Y también tendremos el privilegio de que Paulina pues ilustre muchas de las cosas que del canto gregoriano tiene el movimiento lento de Los Pinos de Roma. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Paulina. Bienvenida a estas transmisiones. Gracias, muchas gracias. Doy la bienvenida a nuestro solista para las 4 estaciones de Vivaldi, este destacadísimo violinista mexicano, que es ni más ni menos que Adrián Justus. Adrián, bienvenido. Un placer estar con ustedes, y con ustedes, y con ustedes. Muy bien. Y damos la bienvenida también al maestro Ulises Gómez, quien es viola principal de la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, pero además de eso tiene una carrera muy sólida, muy destacada como compositor. Bienvenido, Ulises. Muchas gracias por todas las contribuciones que vas a hacer a esta charla. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a nuestro auditorio. Muy bien, pues iniciemos con las 4 estaciones de Vivaldi. No sé, Paulina, si quisieras tú decir algo en cuanto a pues, la relación del barroco con la música antigua, lo que tú quieras de cuestiones históricas. Bueno, muchas gracias. Las 4 estaciones son en realidad, como ya lo mencionaste, un set de 4 conciertos separados para violín y orquesta de cuerdas. Las escribió Vivaldi entre 1723 y 1725 y están publicadas junto con su Opus 8, que es algo así como los cimientos de la armonía y la invención, ¿no? Es una serie de 12 conciertos y que no nada más son las 4 estaciones, sino otros 8 más, ¿no? Vivaldi, ¿quién fue Vivaldi? Vivaldi fue un músico para nosotros los músicos muy importante, porque se dedicó a escribir conciertos como si no hubiera nada más que hacer, ¿no? Escribió más de 500 conciertos. Y los músicos tenemos que agradecerle que introdujo al mundo del concierto una figurita muy importante que se llama el ritornello, ¿no? Si tú le dices a alguien, ¿has escuchado las estaciones? ¿Has escuchado la primavera? Seguro que la gente luego, pam, 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 ¿no? Todo el mundo lo puede cantar, ¿no? Hasta en el Sanborns lo escuchas, yo creo. Bueno, eso es el ritornello, ¿no? Y le debemos a Vivaldi haber introducido esta figurita musical a lo que nosotros conocemos como concierto hoy en día, ¿no? Vivaldi era, para los que no lo sepan, era cura, y le decían el cura rojo, porque se supone que era pelirrojo, no tenemos fotos, no sabemos, y él trabajaba para un orfanato que se llamaba La Piedad, que estaba ahí en Venecia. Eran muy importantes los orfanatos en esta época, porque son como la semillita de lo que después serían los conservatorios de música. Se volvieron tan famosos los maestros de música y los métodos de enseñanza de música en los que se conocían como hospedales, ¿no? En los orfanatos y otros, algunos conventos, ¿no? En toda Italia y sobre todo en Venecia, que era una ciudad súper liberal a principios del siglo XVIII, que de repente los músicos y las músicas, porque había chicas que estudiaban música ahí toda la vida, que salían de estos lugares, eran intérpretes conocidos y podían tener una vida después como músicos fuera de sus escuelas.
este modelo en el que se basaban de enseñanza, luego se quiso copiar un poquito en los conservatorios. Entonces, Vivaldi vivió en un mundo muy importante para nosotros los músicos. El concierto como forma tenía unos 30, 40 años de haberse inventado para cuando Vivaldi escribió sus estaciones. Y bueno, a ver, las estaciones, ya los que tengan oportunidad después, ojalá que vean después la transmisión, van a ver que ahí va a haber unos subtítulos que dicen, aquí tenemos flojera porque hace calor, ¿no? Al principio del verano, ¿no? Vivaldi con su música nos lo explica. Vivaldi se cree, no se sabe, no está nadie seguro, que escribió unos sonetos, o sea, unos poemas, para ir acompañando su música en las estaciones. Esto era muy importante y desde el barroco existe esta manera de querer pintar con la música lo que se dice con las palabras, ¿no? Alguna gente le dice música programática y para los músicos muy estudiosos de la música, pintar la línea de dónde empieza a existir el programa en la música es un poco complicado. Pero digamos que en Vivaldi ya existía y hay un poema en el cual se basan las estaciones o viceversa, no se sabe con certeza qué pasó, pero se puede ir siguiendo. Aquí nos tiemblan los dientes de frío, ¿no? Aquí corremos rapidísimo porque tenemos frío y cosas así que están escritas. Si alguien quiere, las puede descargar de internet e ir siguiendo lo que va sucediendo en las estaciones. Eso también es algo muy novedoso para la música que acababa de empezar a suceder unos años antes de que Vivaldi escribiera sus estaciones y que iba a seguir por muchísimo tiempo, ¿no? Pues eso es más o menos el universo en el que Vivaldi escribió sus estaciones, ¿no? La ópera tenía unos 110 años de haberse estrenado, como género también, entonces no olvidemos, o sea, Vivaldi, italiano, viviendo en una ciudad súper liberal, ¿no? El papa de la época de Vivaldi decía, yo soy papa en todo el mundo, menos en Venecia, ¿no? Era una ciudad súper liberal, el papa 100 años antes de eso tuvo que excomulgar a toda la ciudad, ¿no? En 1600 y pico, 1606 o 1613, no recuerdo, y Vivaldi es esta representación del dramatismo de la ópera, ¿no? Nos están temblando los dedos porque tenemos frío, o ya nos patinamos en el hielo, este tipo de cosas. Entonces, cuando la escuchen, intenten entender, está pasando algo, hace calor y tenemos sueño, hay unos moscos aquí volando, ya se soltó la tormenta del verano, ¿no? Como esas que tenemos ahorita aquí en la Ciudad de México o donde estén en México, las tormentas del verano son particulares, llueve y parece que se va a caer el cielo. Pues eso es lo que nos está diciendo Vivaldi en el último movimiento del verano, ¿no? Eso es lo que quisiera decir al respecto. Paulina, Adrián, Ulises, pues una acotación, una relación entre Vivaldi y México y Cuba está hecha por Alejo Carpentier, ¿cierto? En el libro Concierto Barroco, en el cual imagina Alejo Carpentier un indiano de la Nueva España que, pues como tiene tanta plata, decide ir de viaje a Europa, pasa por Cuba porque encalla su barco y ahí se lleva un esclavo de raza afrocubana. Llegan a Europa y después de muchas cosas se encuentran en el Carnaval de Venecia y en el Carnaval de Venecia alguien los lleva a un evento con la orquesta de monjas que tiene Vivaldi. Y ahí es donde conoce Vivaldi o le cuenta a este indiano de Moctezuma. Y así explica Alejo Carpentier por qué Vivaldi tiene una ópera Moctezuma. Moctezuma. Y después remata diciendo que por ese negro que llegó a Venecia y que aprendió música, de ahí se inventa el jazz, según él. Una fantasía maravillosa. Pero bueno, entremos a la realidad, a la fantasía real que Adrián Justus imprime en sus estaciones. Adrián, platícanos de tus estaciones. Bueno, a mí me encantó lo que Paulina Serna-Huici describió de la época. Yo quiero ser un poquito más específico en cuanto a qué tan liberal era esa ciudad. En la Plaza de San Marcos podemos entender lo que había y lo que no había, lo que se hacía y lo que se deshacía.
muchas personas que tenían bebés sin quererlos. Entonces, ¿qué haces con el bebé, no? Pues lo pones en el convento y adiós, y que se críe en el convento. Entonces, es muy interesante cómo Vivaldi entra en esto, como darles música a los huérfanas de madres que simplemente no podían sostener a sus hijos y darles música y escribir para ellas, muchos sería convento, ¿no? Convento, monasterio, ya no me acuerdo, para las mujeres, convento, creo que es convento. Sus conciertos para violín, y muchas salieron a conciertos públicos y realmente impulsó. Entonces, realmente es algo muy, muy, muy valioso y es como el principio del conservatorio, verdaderamente. Sí. Y además de que gran violinista, o sea, todas las técnicas del arco, los cambios de posiciones los cambios tan súbitos. O sea, aquí es muchos de súbito, no es como Bach, por ejemplo, que es poco a poco y empieza a crecer, empieza a construir la construcción. Eso es también una construcción, pero muy diferente, es de repente y ¡bum! Y de repente es muy italiano, con ese ímpetu de Italia. Y realmente es lo que, o sea, realmente es salvar a los huérfanos dándoles música. Y eso es algo muy, 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 pues, muy importante, muy increíble. Sí. Pues quiero comentar con el público que sigue esta transmisión que tuvimos 2 semanas de ensayo completas para esta obra y pues comentar que muchas orquestas destinan tal vez 2 ensayos de la serie que tengan para los conciertos solistas. En esta ocasión decidimos dar una ejecución muy cuidada, muy detallada, y les comento que hicimos 8 ensayos. Sí, yo verdaderamente agradezco mucho al maestro Barrios por dar la oportunidad de realmente ensayar como se debe de ensayar. Y es, ¿en qué parte del arco tocar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto arco usar? ¿En qué posición tocar un pasaje? ¿Cómo se debe de sonar? Para que todos los ripieños y todos los tutis y suenen uniformes y que tenga coherencia. No es fácil, porque si ha escuchado tanto, ok, bueno, Vivaldi, bueno, pues ya lo, perdón, pero se toca en cualquier hueso. Bueno, pero ok, pues hay huesos, pero hay que ponerle corazón, hay que ponerle pulmón, hay que poner riñones, y etcétera, etcétera, y todos los órganos, o sea, no nada más son los huesos, o sea, sí es un hueso, pero hay que ponerle todo, y entonces es un concierto, ¿no? Porque así se debe de ser, por lo menos darle justicia a, bueno, por lo menos yo digo esa palabra, no justicia a la música. Pues, la verdad es que ha sido muy disfrutable lo que ensayamos y lo que presentamos en el escenario con Adrián y la grabación que hoy transmitimos, porque eso es importante decirlo, es una grabación en vivo en la que ustedes pueden recibir todo ese trabajo que juntos hicimos y que fuimos uniendo el violín del solista con las cuerdas de la orquesta, ya que la instrumentación de los 4 conciertos, de las 4 estaciones, es violín solista, cuerdas y un clavecín, únicamente. Yo quisiera agregar ya algo para terminar. Esto que decía Adrián del contraste tan grande en la música de Vivaldi, esto viene, como ya dijimos, ¿no? Pues, italiano 100%, y en esta época la filosofía detrás de la creación de la música barroca era
hacer que la gente experimentara la mayor cantidad de, ellos le llamaban pasiones, ¿no? Despertar la mayor cantidad de pasiones en el ser humano con una pieza, ¿no? Para ellos era muy importante que la gente estuviera triste, feliz, otra vez muy enojada y así, que se le despertaran muchísimas sensaciones porque era la filosofía detrás de la creación de la música en esta época, ¿no? Yo cuando escucho la música, por ejemplo, de Monteverdi, eso es lo que me saca muchas pasiones. Sí, Sí, es eso. sí. No, y además yo quisiera añadir una cosa, Vivaldi, pues aportó mucho también a la cuestión musical en la cuestión de la recreación de ambientes, porque precisamente como decía el buen Adrián, diferentes tipos de arco, por ejemplo, en la tormenta, las escalas descendentes y ascendentes, eso muchos otros compositores lo tomaron precisamente como tormenta, por ejemplo, las sonatas que es para contrabajo, cello y violines ¿cómo se llama este compositor? Bueno, también muchas, hasta Debussy agarró todas las escalitas descendentes y ascendentes, eh, porque como agarra mucho a la cuerda, taca, 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 la fuerza es mucha fuerza y se nota. Por ejemplo, en los conciertos estos de cuatro violines, él hizo una cosa que se llama, no precisamente es contrapunto, es contrapunto armónico. O sea, sobre un machote hacía su contrapunto y todas las progresiones que tienen en las estaciones, precisamente hacen a veces puras cuestiones armónicas, pero uno hace pizzicato, el otro arco, el otro tirarira, tarirarira, en diferentes rítmicas, y va creando ambientaciones muy, muy padres, y muchas otras aportaciones que hizo Vivaldi. Hay otra cosa también, eso que hablaban bueno, de las alumnas. Yo alguna vez dirigí algunas cosas de Vivaldi y al último, esta área es para fulanita, esta área para sutanita. O sea, le hacía esas áreas o esos conciertos exclusivamente para cierto tipo de alumnos y que hasta la fecha se utiliza como en cuestión pedagógica, pues el concierto la menor, el de re mayor, para empezar y va subiendo de graduación. Ese es también su gran aporte pedagógico. No otros compositores barrocos tienen eso, ¿eh? No, él va, como era maestro, nosotros lo agarramos como algunos conciertos como para ir subiendo de nivel, ¿no? Que también fue su gran aporte. Pero el gran aporte eso es la ambientación que da a sus obras, en las escalas, en los diferentes tipos de combinaciones al mismo tiempo de arcadas y sus armonías también a veces medio atrevidas, ¿no? En el invierno, tran, 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 el, 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 el frío, ¿no? Por ejemplo, las armonías que van entrando y los retardos de armonía, los adelantos, todo eso, también es un gran aporte del maestro Vivaldi. Y además, el trabajo con el maestro Adrián, pues fue, pero de lujo, ¿no? Porque él ya tenía, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y como maestro, al estilo Vivaldi, a ver, háganle así. No, fue Muy interesante lo que dijiste acerca de Debussy, porque en su sonata de violín, al final, pues son escalas. sí, O sea, sí, entonces sí, sí tiene lógica eso de la. Pues Vivaldi pues, es uno de los grandes. sí, claro. De lo que también mencionaba Paulina, que a mí también me ha llamado mucho la atención, de cómo Vivaldi presenta pues el poema sinfónico, presenta de alguna manera o anuncia lo que sería el impresionismo. Tranquilamente podría uno hablar de un brinco desde Vivaldi hasta Strauss y todos los maestros de poema sinfónico, pero es curioso cómo inmediatamente Bach se aleja de eso y hace la música pura. Hace la música pura y se queda este concepto de música pura
y pasa por Haydn, Mozart y principios de Beethoven, todo ese tiempo se alejan de cualquier otro significado de la música. Y es curioso que Bach estudió copiando música de Vivaldi. Ahí aprendió muchas cosas y desde luego Bach lo llevó a la estratosfera más alta del universo. Pero bueno, esto también quería yo mencionarlo. Adrián, ¿qué más nos comentas de las 4 estaciones que nuestros acompañantes, el público va a escuchar en un ratito? Pues que fue un placer, un verdadero placer, enorme gozo trabajar contigo, maestro, contigo, con todos ustedes, y realmente pues es gozar la música, para eso está. Yo creo que Vivaldi pensaba en gozo, o sea, no de que sea, ay, vamos a tocar música, sino que sea un placer el Claro. poder expresar todas estas pasiones. Me gustó eso. Y hablando, Ya agarramos de broma. No, está bien, está bien. No, sí, está bien, es lo que se buscaba, ¿no? En la época se hablaba mucho en los tratados de un principio que se llama la autoafectación, es decir, el músico no puede transmitir alegría si no siente alegría al tocar, y no puede transmitir enojo si no siente alguna pulsión interna de me lleva el tren a la hora de tocar, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de hacer música estar así, autoafectado. Autoafectado, eso lo voy a usar. Eso. Muchas veces yo he tratado de explicar esto y no tengo las palabras. Oye, pues No, también algo curioso entre Bach y Vivaldi. Bach no está presente en este programa más que por la época barroca y por todo el contrapunto que debe de haber aprendido Respighi de estudiar Bach. Pero bueno, curiosamente, escuchando la música de Vivaldi, uno no adivinaría que era un religioso. Y en cambio, escuchando la música de Bach y estudiándola, uno juraría que era un religioso. Es curiosa la contradicción que tienen ambos. En Vivaldi escuchamos a un ser gozoso de la vida que no pareciera que tuviera que ver con la iglesia. Y en Bach parece que fuera quien tuviera que tener que ver con la iglesia, pues sí tenía que ver porque tocaba el órgano en la iglesia, pero fuera de eso, pues él estaba dedicado a la música y a procrear. Recordemos que Bach tuvo 20 hijos, ¿no? Bueno, yo aquí un poco en defensa de Bach, ¿no? Bach decía que él hacía su música soli deo gratia, solo para gracia de Dios, ¿no? Él vivía en una iglesia, pasó los últimos 20 y tantos años de su vida. No sé si han ido a Leipzig, pero si ves la iglesia de Santo Tomás, Bach vivía ahí pegadito, o sea, era su chamba, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que tiene que ver con eso es esto que hablábamos ya, Adrián lo dijo también de otra manera, ¿no? Venecia era una ciudad súper liberal, y la cultura luterana es todo lo contrario. O sea, Bach vivió la época en la que el pietismo y todos estos movimientos verdaderamente casi de irte a vivir a la cueva, ¿no? Como en el siglo IV se hacía, estaban por resurgir en Alemania. No fue porque no había suficientes cuevas para toda la gente, ¿no? Dicho de alguna manera, así como bastante reducida, pero era eso, ¿no? Y bueno, Bach también es bastante pintor en la música, yo quisiera decir esto, ¿no? Hay tatas, por ejemplo, cuando habla de las campanas funerales y las cuerdas empiezan a hacer pizzicatos y se oyen las campanas en todos lados, ¿no? Creo que la técnica a través de la que Bach describe es un poco distinto. Él hace un uso de la retórica brutal, pero si tú sabes ver, hay campanas, sí, aquí hay campanas, ¿no? Y Bach también era bromista, ¿no? Pues hay que oír la cantata del café, es una broma de principio a fin. O sea, sí, o sea, también hay que ver, yo soy fanática de Bach, Bach casi es mi pastor, ¿no? Pero verlo un poco salido de esta manera de pensar que Bach era enojón y que solo componía música y hacía hijos. No, o sea, en la música de Bach hay muchísimo sentido del humor, ¿no? También hay que verlo eso cuando lo escuchamos. También tenía lo suyo el señor Bach. Bueno, Bach es uno de los grandes monumentos y de los grandes pilares de la música. No podríamos concebir la historia de la música
sin Bach. No podíamos concebir todo el manejo contrapuntístico, no podíamos concebir los últimos cuartetos de Beethoven, por ejemplo, Schoenberg, no podíamos concebir la mayor parte de los compositores sin Bach, definitivamente. Pero bueno, vamos a movernos unos cuantos siglos adelante, también en Italia, con Ottorino Respighi, compositor de la segunda obra que presentamos, que es Los Pinos de Roma, obra que compuso en 1924 y que es esto, es la naturaleza, pero son los pinos en diferentes áreas de Roma, y él pinta, así como lo hizo Vivaldi varios siglos antes, pinta esos pinos. Me entusiasma especialmente, bueno, me entusiasma especialmente toda la obra, una maravilla, pero me entusiasma el contar con Paulina Serna Huisi para hablar del segundo movimiento. El segundo movimiento retrata pues el surgimiento del cristianismo en Roma, y que nos retrata la época en la que el cristianismo era prohibido, no era legal todavía. Entonces se va allá Respighi, y fundamenta mucho de esto en el canto gregoriano, pero indudablemente cuando uno tiene a una autoridad como lo es Paulina, hay que callarse la boca y escuchar. Bueno, gracias por autoridad, pero para autoridad me falta muchísimo. Compartir con ustedes exactamente, sí, que Respighi hace uso de dos movimientos que se conocen como del ordinario de la misa, o sea que se cantan en algún momento con el mismo texto más o menos en todas las misas. No nos vamos a meter en eso porque es un poco más, se requiere un montón de tiempo para explicar esto, pero vamos a decir, sí, efectivamente ya nos hizo favor el maestro Barrios de hablar de que se hace alusión al momento en el que los cristianos eran perseguidos en Roma, ¿no? Que se tenían que juntar en las catacumbas para llevar a cabo el culto a su Dios, ¿no? A Cristo. Entonces, bueno, él dice, el segundo movimiento, no sé si han tenido oportunidad de ver unos pinos romanos. Yo aquí traje una foto por si querían ver unos pinos romanos. Vamos a ver. Son estos pinos, ahora se ve muy chiquito, que parecen casi que, pues como sombrillas, ¿no? Pero si tú tienes suerte de ir por Roma, espero que todo el mundo algún día pueda visitar la ciudad eterna, hay pinos de estos en lugares específicos y los ves y de verdad parecen sombrillas. Estos son los pinos romanos, y estos pinos de Roma son una serie de 4 movimientos contenidos dentro de un poema sinfónico. Aquí la relación, Vivaldi usó un poema y aquí es un poema sinfónico, ¿no? Y bueno, estos son los pinos de Roma. El segundo movimiento habla de cómo a través de la sombra que se proyecta de uno de estos pinos en una catacumba, se escuchan cantos así como de la lejanía, ¿no? Y bueno, los cantos que se escuchan, déjenme compartirlos. Son básicamente estos, ¿no? Aquí tenemos el segundo movimiento, cuando los cornos entran con la sordina. Básicamente, si pueden seguir, no necesitan saberse las notas, si pueden seguir el dibujo melódico que hace aquí este Kyrie, lo van a ver aquí, 1, 2, 3, 4 notas que suben, 2 que se quedan, 2 que se quedan, un pequeño, digámoslo de alguna manera, bordado que no lo es, pero sube, baja, y se estaciona en esta nota, ¿no? La segunda parte del tema, después de que en este pedacito responde el clarinete bajo acompañado de las cuerdas, tenemos que otra vez, aquí está la subidita, ¿no? La subidita, baja una nota, hay otra vez esta figurita que sube y que baja, ¿no? Y el final que está aquí presente en las dos, ¿no? Este es un Kyrie que se empieza a tener la historia o conocimiento de su historia alrededor del siglo IX. Es un Kyrie que se llama Clemens Rector.
Básicamente es una parte de la historia de la música muy chistosa porque en algún momento después del surgimiento del repertorio gregoriano, la gente se aburrió de cantar siempre Kyrie, muchas notas y una sola sílaba en la voz, y dijeron, ¿qué hacemos con tanta música y con tan poquitas palabras? Y les dio por rellenar los melismas, que es este momento en el que se queda una sílaba en el canto y se usan muchas notas. Ajá. Eso es un melisma. Pues básicamente lo que la gente alrededor del siglo IX dijo, vamos a hacer lo siguiente, agarremos un melisma y vamos a rellenarlo con palabras. A este Kyrie les dio por rellenarle los melismas con el Clemens Rector, que es una oración en latín, ¿no? Que habla de este rector clemente del universo, ¿no? Entonces voy a intentar que escuchen el Kyrie, sobre el que está basado esta primera parte. Déjenme poner esto por aquí. Está a punto de poderse escuchar. Si por algo no lo escucharan, por favor, díganme. Y aquí va. Vamos a ver esto. Aquí va. Principio de este Kyrie. Ahora vamos a poner el principio del segundo movimiento. Hay un gran, vamos a decirlo de una manera, como un gran colchoncito súper grave de sonido, súper misterioso, y después se va a escuchar esto en los cornos. Ojalá que todos hayan podido seguirlo. Ahí está, como la música de los cristianos está puesta en un poema sinfónico de principios del siglo XX. Este motivo aparece en la sinfonía en un modo griego, ¿no? Que se suponía que la música, más bien la música de la iglesia, estuvo escrita durante muchísimos siglos durante estos modos. Se les llamaba el octoecos porque eran 8, ahora ya tenemos más. Pero bueno, es básicamente, digamos, una cosa así como una tonalidad menor, ¿no? Y bueno, el segundo tema de este segundo movimiento es un Sanctus para la misa 9, así se conoce, era una misa, la novena misa del tiempo ordinario de la iglesia. Esto quiere decir que no era ni cuaresma, ni adviento, ni nada de esto, sino no había ninguna fiesta en particular. Y aquí está, si lo pueden ver, una nota igual, espero que se vea mi cursor, lo voy a hacer un poquito grande. Aquí está, una nota ligada a otra, aquí están, 2 veces, ajá. Una nota que cae, aquí está la otra, este tresillo, Sanctus, y aquí está lo que sigue, aquí está la subida, aquí se ve una gran subida que aquí toca la trompeta,
y así sigue, ¿no? Entonces voy a intentar poner otra vez el Spotify y vamos a intentar escucharlo todos juntos. Es muy notorio porque la sonoridad va a cambiar, como diría Café Tacuba, de menor a mayor, ¿no? Se va a escuchar. Vamos a intentar escucharlo. Aquí está, Sanctus. Bien, pues ahí están estos dos temas que vienen de la música del siglo IX, por ahí, ¿no? Y están aquí en la música de Respighi, a principios del siglo XX, ¿no? Me parece, por ejemplo, muy interesante la elección del instrumento, poner una trompeta, ¿no? Que está cantando el Sanctus. Es una cosa muy linda, ¿no? Esta cosa de que se cree que las trompetas anuncian las cosas en el cielo, pues ahí está, santo, santo, santo el Señor, Dios del universo, ¿no? Ah, pues una trompeta, toma, dale con todo en la tonalidad mayor, que acaba de aparecer, es algo pues, muy teatral todavía, pues finalmente también es un italiano, ¿no? Y bueno, eso es más o menos mi contribución alrededor de este segundo movimiento de los Pinos de Roma. Además, Paulina, esa trompeta debe tocarse fuera del escenario. Es una trompeta externa, no, tiene que sonar como que viene de otro mundo. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es Dios. Para reforzar lo que nos dices. Oye, en nuestro público estará contando las líneas del pentagrama y ve que solamente hay 4 en el de arriba del canto original. Entonces, seguramente les interesará saber cómo cabían ahí todas las notas. Bueno, no es que tuvieran que caber o no, ¿no? Se podían usar, esto por ejemplo de aquí es una clave, ¿no? Era práctica de la época que si necesitabas ir a un terreno más allá de lo que te permitía el tetragrama, en este caso, pues cambiabas de clave, ¿no? Y ya, solucionado. Todavía la música del siglo XVIII tiene una cantidad de cambios de claves con tal de no tener que estar cambiando más bien yendo muy hacia arriba con líneas adicionales. Y pues también tomar en cuenta que esto es música vocal, tampoco es que el rango de la voz sea tan extendido como para necesitar muchas líneas adicionales, como por ejemplo las que el maestro Justus lee en el violín. Entonces no me acuerdo ni cuántas líneas. Luego yo a veces de verdad todavía las cuento. Sí, aquí, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Es música vocal, ¿no? Pero podemos decir que, por ejemplo, Guido d'Arezzo, allá cuando vivió Guido d'Arezzo, decía, no pasa nada, si necesitas 6 líneas, usa 6 líneas. Total, si tienes la probabilidad de saber que aquí está el do, pues total, solo cuentas para arriba. Si necesitas 6. Yo nada más veo muchas líneas arriba y nada más pongo aquí, pues donde vaya, ahí, y ahí sale la nota. Avienta la mano, no es cierto. Entonces, Paulina, tal vez podamos decir, para resumir un poco, la quinta línea para llegar del tetragrama al pentagrama fue como oficializar la primera línea adicional, ¿cierto? Se podría decir que sí, sí. Bien, pues así leían en tetragramas con 4 líneas
pues toda la música que se hizo en el canto gregoriano y demás, y con neumas, que son estos cuadritos antes de que se inventara la notación moderna que ve nuestro público ya en el pentagrama abajo. Sí, nada más como nota al pie, si tú vas a esto, es del Gradual Romano, está publicado en 1960 y tantos esta edición, o sea, la gente que se dedica a cantar canto gregoriano todavía canta de estas partituras. No es verdaderamente tan complicado, ¿no? Una vez que le agarras la onda, pues ya puedes hacerlo, ¿no? Esto en realidad es notación cuadrada francesa, que surgió en Francia alrededor del siglo XII, cuando tuvieron que empezar a poder escribir polifonía, y bueno, es una larga historia, pero esto es notación cuadrada francesa del siglo XII, más o menos, sí. Muy bien, pues antes de que concluyamos, Ulises Gómez, estoy seguro que vas a tener muchas cosas que decir de Los Pinos de Roma. Sí, bueno, Respighi, pues eso me da mucha alegría. Era violista también, era y como todos los violistas, pues tenía buen carácter. Entonces, en alguna vez en San Petersburgo hubo un concierto para hacer primera viola. Yo creo que tocaba muy bien. Y allí en San Petersburgo, pues nada más ni nada menos que conoció a Rimsky-Korsakov, con el que aprendió instrumentación. Entonces, de allí, que además es de mis obras de las preferidas, porque mi papá me las hacía escuchar de chamaquito, y pues es un genio de la instrumentación. Por ejemplo, me hacía oír cuando iba empezando el ruiseñor a cantar, y va yendo poco a poco en los trinos de tercera y todo eso, con el piatti suspendido y un ambiente así como de bruma, como abriéndose poco a poco el amanecer, y el solo del clarinete, solo, y empieza, y empieza a ver el sol, y el solo del ruiseñor es una maravilla. O sea, en cuestión de instrumentación, no es que aportar algo, sino que lo hizo genialmente, ¿no? Y muy él, o sea, cómo es que con cantos gregorianos hiciera toda esa ambientación. Es lo que hablábamos de Vivaldi también, lo que decía yo de las ambientaciones, como todo buen italiano, él lo hizo de una manera genial, ¿no? Todo el uso, pero él que tenía una característica, él utilizaba mucho las cosas pequeñitas de ponerle estos piticatos, esto acá, muy, muy puntillístico, pues, en su instrumentación, y logró, pues, estas maravillas, ¿no? Los pinos, las fuentes y todo, y luego se dedicó precisamente a hacer música antigua, pero instrumentada modernamente, ¿no? La suite de danzas antiguas y muchas cosas. Era adorador de la música barroca, pero lo que hizo de instrumentación realmente era de un gran maestro, ¿no? Sí, definitivamente la orquestación es un arte en Respighi, y me gustaría hacer unos comentarios para nuestro público. Son cuatro movimientos de Los Pinos de Roma. El primero, en el que escucharán y verán en su imaginación niños jugando en un parque, en donde hay pinos, evidentemente. El segundo movimiento, al que hemos dedicado más tiempo, que es el de los cristianos rezando en una catacumba, y que junta pues tres temas principales, los dos que ya expuso Paulina, y hay un tercer tema que es un tema pues un poco obsesivo, que es una especie de rezo, es una especie de grupo de gente rezando, y pues verán qué manejo tan genial hace
de estos tres temas. Y llegando a un clímax impresionante con toda la orquesta en el Sanctus que ya Paulina nos hizo notar y que nos mostró de esta manera pues tan ilustrativa. Me gustaría también hablar del último movimiento de los pinos, que son los pinos de la Vía Appia. La Vía Appia es en donde, pues por donde llegaban los ejércitos después de las misiones militares pues de este gran imperio romano. Imagínense cuántas batallas y cuántas conquistas no habrán tenido, y por ahí llegaban los ejércitos triunfantes. Es, una vez más, de lo que decía Ulises, mágica la manera como va uno escuchando en lo muy, muy lejano, cómo van acercándose ese ejército que regresa triunfante, y se va acercando y acercando y acercando hasta que es una apoteosis la que tenemos del ejército ya enfrente, con todo lo que puedan imaginarse. Dos detalles más, perdón, Adrián. Uno, bueno, los dos son de orquestación. Uno, que también Respighi probablemente con esta obra inicia lo que sería muy utilizado más tarde por los compositores, juntando grabaciones con música en vivo. Hasta donde entiendo es la primera vez que se utiliza una grabación. Respighi indica en la partitura la grabación de un disco, de un gramófono, en el cual estaba o está el canto del Ruiseñor, perdón, y Sí, sí. ya pues se hace de diferentes maneras en las orquestas modernas, pero es la primera vez que se utiliza esta técnica que Ulises pues conoce bien y que habrá tenido compañeros y compañeras que la utilizan. Sí, claro. A mí yo me acuerdo que lo escuché en las dos ocasiones, me fascinó, bravísimo. Tengo una pregunta, ¿cómo es posible? Yo no sabía que los cornos llegan en el Kyrie tan bajo, es increíble, no sabía que tenía ese registro. Sí, los cornos tienen un registro muy amplio. Pueden sonar como trompones y después pueden llegar hasta 4 o 5 notas abajo de lo que llegan las trompetas. Tienen un registro muy amplio que principalmente está dado porque son cornos dobles. O sea, son dos cornos en uno. Este fue un invento increíble en el cual se pone un corno en fa y un corno en si bemol, y con una llave se cambia de un corno al otro. Y entonces pueden llegar muy grave y muy agudo por esta razón. Son cornos dobles. Sí, en la notación antigua ya no se utiliza eso. Antes se escribía en clave de fa y se leía una cuarta. Actualmente es en clave de sol y una quinta abajo, pero la antigua es clave de fa para no hacer ahora sí que tantas, Líneas adicionales. tantas líneas adicionales. Pues muy bien. No sé si hubiera algún comentario del público. Le pediremos a Edgar nos haga saber si hay algún comentario del público que pudiéramos contestar. Y mientras voy agradeciendo a Paulina Cernaguisi, que nos ha pues, ilustrado muchísimo con sus comentarios. Agradezco Bravo. a Ulises Gómez por todo lo que ha contribuido tanto en la Sinfónica del Politécnico Nacional como en esta plática, y como compositor mexicano, que nos enorgullece muchísimo. Y pues agradecer también a Adrián Justus por pues, la música tan maravillosa que nos ofrece, y por la participación en esta charla. Y recordarle a nuestro público que pueden escuchar el concierto, la grabación de la cual hemos estado hablando, tanto en Instagram, en Facebook y en YouTube, todas las redes sociales de cultura del Politécnico, y pues ahora mismo lo pueden escuchar, disfrutar y pues
Creo que todo esto que hemos hablado les ayudará a disfrutar la música. No voy a decir que más, pero sí les ayudará a disfrutar la música con perspectivas diferentes, nuevas y enriquecidas por estos especialistas con los que hemos hablado. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias, Ulises. Muchísimas gracias, Adrián Justus. Y a nuestro público lo invitamos a seguirnos los jueves a las 5:30 o pues en streaming, poder entrar a cualquiera de las pláticas, de las charlas que hemos hecho y también a los conciertos de la Sinfónica del Politécnico Nacional, los cuales están todos en YouTube. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Abrazos, Paulina, Adrián y Ulises. Hasta pronto. Gracias. Saludos a todos. Adiós, Gracias. adiós. Adiós. Bye, bye.